Somos arte. Somos cultura. Somos pensar. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estén escuchando en cualquier lugar del mundo, como siempre, en este contenido que hacemos con propósito y sentido, hoy tenemos de invitado a Jaime Beck desde Berlín. Ya hemos tenido varios encuentros en diferentes espacios de pensar, porque Jaime es un activista social que en Berlín hace acciones solidarias con personas que necesitan apoyo. Lo voy a dejar ahí porque lo que quiero hoy resaltar de él es su lado artístico, digamos que su persona como artista. Y Jaime, buenos días hoy a Jaime, el artista, el que crea, el que está muy, muy curioso de las nuevas tecnologías y del mundo contemporáneo que vives. Bienvenido a Pensar de Nuevo. Mil gracias por tu invitación, querida Constanza, tus bellas palabras, demasiado elogio, y comienzo advirtiendo que yo no me considero como un artista en el sentido clásico de ser artista como profesión. Acepto tu invitación a llamarme así en el momento que, recordando una de las personalidades más interesantes del arte aquí en Alemania, un profesor revolucionario, Joseph Beuys, una de las frases más famosas, una de las muchas frases famosas que él dijo fue que todo ser humano es un artista. Tratando ¿No lo puedes decir en alemán? Jeder Mensch ist ein Künstler. ¿No? Jeder Mensch ist ein Künstler. Prácticamente algo así por el estilo, estoy citándolo así de memoria, pero el sentido que él quería decir es una combinación de otra frase que alguna vez había dicho alguien también, que decía: en cada ser humano hay el talento para un artista. Él dice: no, todo ser humano es un artista, porque tú incansablemente te estás articulando de una manera o de la otra, y estás haciendo arte a tu manera. Entonces, en ese concepto sí creo que nos podemos considerar todas y todos artistas. Y encantado de estar contigo, Constanza. Yo he tenido el placer y el privilegio de conocerte, y de cada vez admirarte más lo que eres capaz de sacar de uno, ¿cómo se llama? De alimentar la inspiración, haciendo preguntitas muy claves, muy específicas, que lo ponen a uno, que cada pregunta es una tarea mentalmente, un ejercicio mental, una reflexión, y pues encantado y de tener la oportunidad de charlar de nuevo contigo. Bueno, pues empecemos. Gracias también por tus palabras. Esto es simplemente un ejercicio de pensar, y efectivamente es pensamiento y arte. O sea, este proyecto que se volvió mi vida, y mi motivación y mi forma un poco de actuar, es buscar siempre la reflexión entre el pensamiento y el arte. Y tú eres un ejemplo claro, que si bien no te consideras un artista como los artistas comerciales que hay de galerías o de lo que sea, yo también creo que todos somos artistas en cada uno de los ámbitos donde nos movemos. Si bien yo, por ejemplo, no soy buena en las manualidades, puedo hacer cosas con la palabra. Y tú tienes la capacidad de hacer lo mismo, pero además puedes ir dibujando tu cabeza, tu mente y tus maneras de aprendizaje, porque esto ya viene con la pedagogía, es que uno tiene diferentes maneras de aprender y diferentes maneras de expresarse. Y eso es lo que haces tú. Tú preparaste una presentación que me parece clave que la presentes y que en la conversación la vamos mostrando en la medida en que voy haciendo las preguntas para ver cómo las vas a ir contestando. Esto es algo que me gusta hacer de manera, digamos que natural, sin una preparación previa de qué voy a preguntar, pero sí tratando de que cada persona esté preparada para
responder, por supuesto. Empecemos. Cuéntanos Bueno, un poco desde la presentación tuya, ¿qué preparaste? bueno, yo creo que todo comienza con el momento que tú me invitaste a esta charla y teniendo en cuenta que hoy en día los medios ofrecen una gran cantidad de oportunidades de involucrarse en la sociedad, de ver cosas que nos dan un entertainment, que podemos decidir en qué leer, qué escuchar. Entonces, yo siento cierta responsabilidad en el momento que me dicen, vamos a hacer un programa con el público, las personas de ofrecerles algo que de verdad sea de valor. Y siempre me pregunto, si vamos a hacer algo, hay tanto contenido en las redes hoy en día, ¿qué es lo específico que podemos ofrecerle, el valor que le podemos dar a esa persona que nos entrega, nos regala esa confianza de darnos una de las cosas más valorosas de este mundo, que es su tiempo, darle atención a lo que estamos haciendo? Entonces, pensando sobre eso, comencé a echarle pensamiento a qué vamos a hacer, qué íbamos a decir en estos momentos, y voy a compartir mi pantalla, a ver si me permite. Si me permite compartir la pantalla. Entonces comencé a pensar sobre cuáles serían los temas, cómo los íbamos a llevar, y me abrumó la cantidad de temas que va llegando uno, porque lo uno va dando al otro, y los temas que tú me inspiras a llegar a pensar, a meditar sobre ellos, a reflexionar, son tan extensos que comencé a estructurarlos con un poco de temática, y tratar de explicarme a mí mismo cuál es el tema de hoy. Entonces llegué a este tema. No sé si te gustaría que yo lea estos textos, que son algo extensos, pero tal vez ponen el contexto perfectamente, esos garabatos que yo al fin y al cabo termino haciendo al final, que te llamaron la atención, que no son nada más que unos garabatos, pero que tienen un sentido, que tienen un pensamiento un poco más profundos. Entonces, comencemos aquí. No está todo perfectamente gramaticalmente porque es muy rapidito, pero te lo voy a leer a mi manera. Pensamientos sobre el valor y la necesidad del arte en nuestras vidas. La felicidad no es un producto de una chiripa, suerte, destino. La felicidad se construye. Hace poco escuché que cada molécula de nieve es hexagonal y se igualan en esa estructura, pero es imposible, casi o improbable, encontrar dos idénticas en la naturaleza. Y esa diferencia es la materialización de cada rayo de luz, cada grado de humedad, cada viento, cada nube por la cual pasó. Entonces yo creo que hay caminos los cuales uno puede tomar y pueden colaborar determinadamente a una vida feliz. Entonces se va marcando todas nuestras caras, en nuestro ser, lo que estamos pasando, lo que estamos haciendo. Cada cosa va dejando una marca, pero también las decisiones que tomamos en la vida. Entonces yo creo que hay caminos los cuales había dicho que aportan a una vida feliz. Por ejemplo, uno de esos caminos que se puede llevar es la capacitación, los estudios, la habilidad profesional que te lleva a tener los recursos económicos para mantener una vida de un nivel acomodado. Eso creo que sigue una lógica que no es difícil de seguir, ¿no? Pero no necesariamente te lleva a disfrutar una vida más plenamente. Lo que sí te hace el entender, conocer y tal vez hasta llegar a amar y apasionarte por el arte, la música, y lograr un buen nivel cultural. Cada uno lo define a su manera, ¿no? Ambos caminos, según mi parecer, se deben alimentar, nutrir, y es una decisión muy personal con qué prioridad e intensidad cada uno lo hace. Llegar a cierto nivel económico sin cultura, sin el conocimiento del arte, sin ese sentido por los valores que representan, te vuelven a mis ojos un simplemente consumidor. Limita tu libertad, el grado de tu felicidad. Entonces yo creo que lograr independencia económica responde a la pregunta ¿con qué? Mientras que disfrutar el arte, activo o pasivamente, responde a el porqué de las cosas. Eso es lo que yo entiendo bajo el dicho francés savoir vivre.
saber vivir, vivir sabroso. Ese pensamiento deja claro por qué me encantó el título tuyo, Pensart, dividido de esa manera, como lo dije, ¿no? Que combina el pensamiento analítico, ¿no? El intelecto, con el arte. Acabo de contarles la anécdota de Joseph Beuys, uno de los más reconocidos revolucionarios profesores del arte y al mismo tiempo artista. Estuvo muy activo aquí en Berlín. Joseph Beuys, lo conoce todo el mundo en el arte, en la historia del arte alemana. Alguna vez dijo, todos somos artistas. En ese sentido, creo que todo el mundo tiene el talento para de una u otra manera dedicarle su atención y cariño a ese segmento del paraíso terrenal que no solo nos hace seres humanos, sino nos eleva. Es parte del paraíso terrenal, del regalo que Dios, la naturaleza, nos da. Durante mi trabajo voluntario de integración tuve la oportunidad de crear talleres varios días dedicando a 3 fuentes que me parecieron indispensables para contribuir a tejer una vida de una manera equilibrada, la cual estaban buscando los refugiados recién llegados aquí a Alemania, ¿no? En 2015 llegaban miles de refugiados todas las noches del invierno aquí a Alemania. ¿Y qué buscaban, no? Buscaban, claro, el bienestar, la seguridad, pero con esos talleres quería que ellos ofrecerles la oportunidad, la alternativa de salir de la simple y única intención, quiero llegar a seguridad y a ganar tantos y tantos euros mensuales, ¿no? La parte económica. Y así abrir los ojos y apreciar mucho más las multifacéticas riquezas que la cultura que tenemos el privilegio de vivir ofrece aquí en Alemania. Esas 3 fuentes a las cuales le dediqué los talleres fueron, primero que todo, las bases para esos talleres, la lengua, el idioma, la número 1. La número 2, las habilidades digitales, y la número 3, la cultura, ¿no? Perdona que me extienda tanto, pero yo creo que eso lo pone a uno, lo programa a uno a cierta, pero ya voy a terminar. El primero te da la habilidad de expresarte, por eso desde hace unos 11 años cumplidos estoy dando clases de alemán gratuitas y también English for the Job. ¿Por qué? Son las 2 lenguas más indispensables para llevar una vida exitosa aquí en Alemania. Y no estoy hablando solamente exitosamente en la parte profesional, sino en la parte de asociarse con la gente, ¿no? Mucha gente que no habla el alemán, que se le dificulta, y muchas compañías hablan inglés, ¿no? Y ellos venían con ciertos conocimientos, algunos del inglés. El segundo campo, las habilidades digitales. Es un mundo en sí que nos ofrece la oportunidad de llegar a un confort, si se sabe manejar, que otras generaciones no tuvieron. O usas tu celular y computador solamente para ver monitos animados, satisfacer tus gustos inmediatos a la Netflix, o los utilizas para hacer tu vida más confortable, no solamente más confortable, sino que te lleve al alcance de otras dimensiones, como por ejemplo el estudio universitario gratuito que ofrecen muchas universidades online, pero comienza por el hecho de saber hacer una hoja de vida, de informarse sobre posibilidades de viaje, de informarse sobre ofertas culturales, sociales, etcétera, etcétera. Y llegamos a lo último, que es nuestro tema de hoy en sí. La tercera fuente fue el arte, sea saberlo disfrutar y consumir pasivamente o expresándonos mediante la fantasía, inspiración, el acto creativo al ejecutarlo activamente, que es algo que fuera de ser un campo que nos ofrece gran satisfacción, nos eleva como seres humanos, también da la oportunidad para algunos, que no son pocos, con talento, de hacer de ellos su base económica para vivir. Entonces muchos de ellos llegaron aquí pensando en qué compañía, y llegaron a saber que todo lo que han ellos vivido, los sufrimientos comprimidos de salir de despojarse de sus quehaceres y de sus familias y llegar aquí, les da un poder de expresarse, que si encuentras el medio del arte son muy poderosos, y han sido hoy en día artistas muy reconocidos aquí en Alemania, y comenzaron aprendiendo alemán hace 11 años conmigo, ¿no? Bueno, ahora viene la explicación del por qué eso, ¿no? En ese sentido, mis musical postcards nacen por lo general de una inspiración espontánea, más bien un capricho que me urge a comunicar, conectar, compartir un pensamiento, un ramo rebosando de sentimientos y emociones,
mandar un mensajito en la botella sin saber a quién le llegará. Echar una piedrita en el agua sin saber a qué orilla llegará su completamente desapercibida ola. Es como si mandas una piedrita en el agua o un signo de interrogación o un signo de exclamación. Un impulso mental catalizador de la conciencia, ojalá no completamente desapercibida. Amén. Bueno, esa es Bueno. mi. Qué belleza, qué lindo. Y aquí nos dejas todas esas interrogaciones precisamente para preguntarnos nosotros si estamos viviendo la vida en el arte, con el arte y por el arte de vivir. Tú tocaste el bien vivir, el buen vivir o el vivir sabroso. Entre el bien vivir y el buen vivir hay un caminito, porque vivir bien, hablar bien, pensar bien, nos lleva a vivir bien también. O sea, es el bien. El buen tal vez es el resultado del bien. O sea, diría yo que de manera un poco más abstracta y filosófica, esas dos palabras, bien y buen, son discutibles para saber cuál viene primero y cuál viene después. Antes de comenzar esta conversación, hablábamos un poco de cómo somos unos conscientes de las injusticias sociales que vemos alrededor, con las que crecimos mirándolas desde lejos porque somos privilegiados, crecimos dentro del privilegio y hoy es una palabra que se ha vuelto como un caballito de batalla, ¿no? O sea, a veces yo me siento atacada y violentada porque, es que usted es una privilegiada rica y usted no sabe lo que es no tener. A veces creo que la gente es muy ligera en utilizar esas expresiones y no nos da chance a que nosotros podamos decir, aunque haya sido privilegiada, aunque siga en el privilegio, mi posición ante la vida es el bien y eso me hace vivir bien y en un buen vivir. Dicho eso, básicamente, empecemos un poco con tu presentación abierta en la primera, porque te voy a hacer la primera pregunta que tengo preparada. Y es, tú eres Colombo alemán y tu identidad está forjada entre dos culturas. Yo sé que tú llegaste a Alemania a los 17 años, pero creciste, tu formación inicial de niño fue en Colombia. Y eso es una raíz grande, ¿cierto? ¿Cómo ha influido esa dualidad colombo-alemana en tu sensibilidad artística? Aunque te digas que no eres artista, pero ¿cómo ha influido en esa sensibilidad que tienes? Bueno, llegué un poquito más joven, con 14 años. Yo creo que esos 3 años de 14 a 17 también tienen un peso mucho más en la juventud. Pero bueno, llegué con 14 años y mira, yo creo que entre más transcurría el tiempo, más consciente llegué a estar de la belleza, el valor que tiene tener esas raíces que traemos de Colombia. Pero uno tiene que tener la conciencia de eso, llegar a tener ese autoestima de decir, oye, lo que tú traes no es apenable, no somos un tercer mundo, no somos... porque un arte sea rudimentario, indígena, no tiene que tener menor valor, ¿no? Entonces yo hoy en día soy muy consciente, mira, aquí está Colombo, alemán, estoy muy agradecido, siempre tengo en mi Colombia muy presente a mi lado, claro, compensando un poquito la lejanía, pero yo creo que es enriquecedor en el momento que tú comienzas a apreciar desde la lejanía más los valores de tu tierra, sea la manera de ser de la gente, sea el arte, sea la naturaleza, todo ello, ¿no? Mira, esto es parece ridículo y yo sé que mucha gente lo ve como, no me importa, lo que me importa es que ahí está, primero que todo, ahí está, si la gente ve esto, dice, este tipo está loco. Y yo le digo, sí, a mí no me pueden dejar solo porque hago tonterías, ¿no? Pero esto
primero que todo está creciendo aquí una donación, porque yo sé que hay gente que está en tratamiento y necesita pelo, y a mí no me molesta, entonces está creciendo ahí una donación que el día de mañana se va a cortar y va a hacerle bien. Pero me identifica un poco, ¿sabes con qué? El recuerdo en mi niñez, las que llevaban el pelo así eran siempre las sirvientas, las indígenas, la gente pobre, la gente humilde. Entonces esto me identifica un poco con esa gente humilde de Colombia, me recuerda de ello, y es siempre que es un tema donde prácticamente tú le das esa piedrita en el lago de la sociedad y te das cuenta como la gente reflexiona, y me doy cuenta que o mucha gente ni siquiera le da importancia porque están acostumbrados a lo cosmopolita que es Berlín y lo tolerante que es. Algunos con mucha tolerancia, algunos con desprecio. Como una señora, le abrí la puerta a una señora de edad y me dice, a mí no me gustan los hombres con trenzas. Yo le dije, aquí está creciendo una donación, y cambió conceptualmente la idea. Dice, no sabía que no sé qué. Entonces, yo creo que siempre el contexto y el punto del enfoque vale la pena apreciar para llegar y lo que tú dices de esos privilegios que tú y yo tuvimos el privilegio, la bendición de llegar a tener, yo creo que hay un punto que es indispensable y que nuestros padres dieron gran valor de aportarnos, es la gratitud. Si tú tienes gratitud, para llegar a tener gratitud sobre lo que tienes que estar consciente del privilegio que es. Y si tienes la gratitud, haces lo que yo creo que es la intención de esas cosas, de compartir el privilegio, compartir la oportunidad de elevar a los otros, de ayudarles a acercarse a esos privilegios que hemos tenido la suerte de tener. Bueno, quisiera que abrieras la presentación con la primera diapositiva. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí está siempre la Impre al lado del pecho, mi Alemania muy cerca también dándome la mano. Cuando me hablaste de arte, de las cosas que más desafiantes es el trabajo en piedra para mí, porque la piedra es gnadenlos ehrlich, como se dice en español, se dice que no tiene compasión de ninguna manera. Si haces un error te lo muestra inmediatamente. Entonces voy grabando más o menos el procedimiento de hacer un trabajo en piedra. Aquí traté de ejecutar un rey marcado no solamente por el privilegio de ser rey, sino por el peso de la corona, la responsabilidad sobre su pueblo. Entonces un rey que no es denominado por digamos, características ¿cómo se llama? De belleza, sino por las marcas que la vida va dejando. Y en la parte de atrás de una escultura también la juventud, prácticamente. Entonces son cosas que he hecho en piedra que me han marcado a mí, ¿no? Porque una piedra te marca a ti, tú estás marcando la piedra, pero en el momento yo soy una persona supremamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que no tengo paciencia, impaciente, soy muy impaciente. Okay. Y la piedra te obliga, si tú quieres, tú te sientas en la piedra y te obliga la paciencia, te duele la espalda, te duelen las piernas porque estás sentado en flor de loto y te está obligando a que le des atención. Haces un error y lo pagas inmediatamente, ¿no? Te lo muestra. Entonces, los trabajos en piedra para mí son una lección que estoy tomando cada vez que me acerco a ellos, pero también me he dado cuenta que hoy en día, y propago mucho, que sin muchos recursos económicos tienen la oportunidad de hoy con un celular, con una aplicación que no cuesta un centavo, y con el dedo, con la yema del dedo, puede hacer estos dibujitos espontáneamente, ¿no? Si no tienes un librito en mano, no tienes algo, tus bolígrafos, tus lápices de colores, lo puedes hacer de una manera así, y cada vez queda una expresión grabada que te hace recordar muy íntimamente lo que espérame en esta, porque aquí yo veo que tú hiciste un dibujo, que es un dibujo con un lápiz o con un esfero, no lo sé, con un bolígrafo negro. Y luego tenemos ese mismo en digital. Bueno, entonces, ¿cuál es ese proceso? ¿Cómo llegas a ese proceso?
Pues prácticamente este dibujito que hice Porque aquí, básicamente esta pregunta es, ¿cómo ha sido para ti el proceso de adoptar herramientas tecnológicas para expresar conceptos artísticos tradicionales? Porque aquí pintaste en el esfero, en sí, el bolígrafo, pero ya lo volviste digital. Entonces aquí tienes dos herramientas y dos vehículos, ¿cierto? sí, Pero es interesante. de un mismo concepto. Mira, el mismo motivo prácticamente, sí, y eso me demuestra, mira, en el momento que pienso cómo llegó a eso. Este dibujo lo hice en la calma de mi hogar, ¿no? Escuchando música clásica me puse a dibujar porque era una poltrona viejísima que la hemos querido vender tantas veces, pero relacionamos con la abuelita que vivió muchos años aquí sola en esta casa, este apartamento, y las matas de ella, que ella tuvo matas que 45, 50 años, la misma mata la estaba criando. Entonces relaciona mucho la lámpara a leer, la ruana colombiana colgada ahí encima, con pues el vivir, el cojín que está ya arrugado la última vez que se sentó ahí. Bueno, eso significa mucho este pequeño dibujito, ¿no? De esa poltrona. Pero este segundo nace de un momento espontáneo en que yo pensé en esa y sin tener el objeto delante de mí, con mi celular quise llegar a ese momento y comencé a dibujarlo con el dedo sin ver el objeto, que de esa manera queda prácticamente grabado en tu mente lo que viste y la experiencia que tuviste en ese momento. Entonces es un proceso increíble lo que ocurre porque aquí me quedó en mente, digamos, las matas vivas, la poltrona en sí con la almohada y la luz, que es el sinónimo de lectura, el sinónimo de vida, hay luz y todo. Eso me quedó grabado en la mente después de unos 3 o 4 años que hice este dibujo. Sin verlo, me puse a hacerlo en el celular. Entonces es el resultado de un proceso de varios años y me pareció para mí una experiencia pues muy significativa, ¿no? Ya, ¿No? ok. Entonces, aquí utilizas estas herramientas. Sigamos con esto, por ejemplo. Y Sigue. la cosa digital tiene con lo que yo decía en momentos antes, que tú tienes un celular, casi siempre el celular te está acompañando y no siempre tienes, de un momento a otro te ocurre una situación la cual te urge grabarlo de alguna manera en tu mente o de hacer de ello como ponerle, digamos que estás pasando por un momento y le pones la lupa a ese momento y le pones los parlantes a ese momento y lo vives de una manera como más intensa. Entonces comienzo a dibujar. Aquí, digamos, estaba con mi hijo menor, estamos en una galería de arte y yo cada vez que veo este dibujito, que para mucha gente no significa nada, yo veo a mi hijo en esa etapa de su vida en la cual él me acompañaba mucho a las galerías y se ponía a dibujar él mismo, ¿no? Entonces aquí está las fotos de mis hijos y Kunst y arte, ¿no? Hay ver las palabras arte y Kunst, que es en alemán y es aquí ve, digamos, espontáneamente, aquí ves el dibujito de nuevo de mi hijo, pero también impresiones que tuve, digamos, de artistas como Picasso, que con pocas líneas, pues, da un paisaje completo. Momentos momentos en que estás en la playa y si tienes tu librito a mano o ves una ruina que te interesa. Esto que te decía, un zapato que pasa tan desapercibido por el dicho que te mencioné antes de comenzar esta charla, que el inglés, there are two things you have to decide for very, very conscious, que toca con mucha cautela escoger dos cosas en la vida. La una es Ujú. los zapatos que vas a llevar y la otra es la cama en la cual vas a dormir, ¿no? Porque dice el 80% de tu vida por lo menos lo vas a pasar usándolos o dentro de ellos, ¿no? Entonces, un zapato que pues prácticamente te lo pones y te olvidas que te llegue a llamar la atención y pues dedicarle un poquito de tiempo me pareció, bueno, observando gente. eh, Esto es, digamos, años después de estar con mis hermanos en el sur de España y de ver porcelanas y cerámica tallada de Picasso, me recordé de esta corrida de todos que él
con pocas líneas de grabada. Esto fue un paseo con... Entonces todo va quedando de una manera grabada completamente en tu mente. Este fue un viaje que hicimos a Capurganá en una avioneta, y después pues vienen uno de mis hobbies, que son la música clásica. A mí me encanta, Constanza, me emociona mucho observar la gente en el momento de escuchar, en el momento que les está penetrando a ellos los sentimientos, las emociones, el colorido de la música. Entonces, esos son dibujitos espontáneos de la gente que va a los conciertos de Ok, música clásica. aquí viene, para ahí, porque aquí viene una pregunta muy bonita. Y Dale. esta pregunta es, ¿qué piezas clásicas y qué ritmos pop elegirías para que conversen con tus visuales? Porque yo he notado que tu pasión por la música clásica y el pop es evidente. Entonces, si tú le pudieras poner una banda sonora a tus obras, dime 2 o 3 piezas que escogerías. Bueno, es difícil, es una magnífica pregunta, es difícil de contestar. Si alguien me pregunta cuál es de la música clásica, la persona que más me siento, con la cual más me identifico y que más cubre el abanico de emociones, de pensamientos, es Beethoven. Beethoven para mí es lo máximo en la música. ¿Por qué? Él combina lo espontáneo, la emoción, lo planificado. Si tú ves partituras de Mozart, que se decía que hasta tenía Asperger porque él ponía la música ya terminada, ya tenía en la cabeza, solamente le tocaba escribir, no ves ni una corrección. Las partituras de Beethoven, de Mozart, son escritas sin corrección, la ponía ya perfecta. Lo de Beethoven, todo lo contrario, y ambos eran unos genios. Beethoven es todo lleno de retachos y tachos y correcciones, y hasta una dedicación que le hizo a Napoleón la cruzó en contra de sus convicciones cuando Napoleón se coronó él mismo. Entonces, de la música clásica, Beethoven. Pero en mis tarjetas digitales, en mis musical postcard, escojo intuitivamente, comencé a eso, pero después muy conscientemente. A veces me ocurren las cosas intuitivamente y después de reflexión me dan cuenta por qué lo hago. Y escojo explícitamente grabaciones malas, no buenas grabaciones, no de buena calidad, que suenan un poquito como latosas, porque me recuerda en los tiempos antiguos aquí en Berlín, una de las atracciones más grandes que habían en esas partes patios muy pobres de Berlín, muy altos, de 4 o 5 pisos oscuros, es que llegaba el Leierkastenmann, el hombre que le daba vuelta a esa cajita musical, y eso sonaba siempre como flageolets, ¿no? Que sonaba así raro, y eso me encanta, le da como el tono musical a la musical postcard de ser algo ya usado, ya como con el pátina de la vida, y algo viejo, no algo nuevo. Entonces combina prácticamente ese sentimiento de cuando se escribían postales todavía, ¿no? Y las postales, yo tenía una colección de postales de pelado, y estaban todas amarillentas, y las estampillas iban cayendo y los bordes iban por... Entonces es con adrede que la música es escogida, pero a veces escojo también música como, digamos, hay una parte que la indignación de los 6.402 falsos positivos me llegó a utilizar esas manos que se ven terribles ahí ensangrentadas con la bandera de Colombia en sangre, utilizar la música de La Llorona, ¿no? Es una música muy típica. Pero entonces ahí ya me llevas a otra pregunta para hacerte. O sea, el artista que hay en ti también es un artista que hace statements políticos. O sea, el arte es un statement político, indudablemente. O sea, creo que sabiendo la historia del arte, sabiendo la historia de la música, entrando un poco en esos conceptos, pues esto básicamente lo que nos dice es que estás muy consciente de estás sensible a los
eventos políticos que se van sucediendo, ¿no? O sea, yo diría, y esto va a sonar muy controvertido, pero esas manos ensangrentadas que te motivan, no sé si la tienes ahí y la Sí, podamos mostrar. sí, la tengo aquí. Déjame, las debo tener por aquí. Sí, esas manos Ok, ensangrentadas, ¿no? ok, Los entonces, 6.402 falsos positivos. exacto. Y no sé si ahorita la podamos poner y la podamos ver moviéndose, ¿cierto? Porque Lo que esto no pasa, es, sí, esto no es solamente, yo- esta imagen no me remite solamente a los falsos positivos que para ti y para mí tienen referente, pero esto me remite a lo que está pasando hoy. A- o sea, esto puede sí, irse directamente para Irán, esto se puede ir para Gaza, se puede ir para Israel, se puede ir para cualquier parte del mundo, para Somalia, para cualquier parte del mundo donde está habiendo una, digamos, o sea, no digamos, unas masacres humanas o genocidio. genocidios, exacto, que se están sucediendo y que los estamos nombrando de diferentes maneras. Entonces aquí hay una, una, un simbolismo político y esto me lleva también a pensar y a compararte un poco con otros artistas que han hecho de sus obras una denuncia del estado humano un poco, ¿no? De esa Sí, 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 justicia sí. o de esa responsabilidad humana ante la vida. Entonces, o sea, aquí contrastas Stop Hate Now con 6.402 falsos positivos, o sea, Sí. dos imágenes que me dicen redención, Stop Hate Now, porque la historia católica cristiana, abrahámica cristiana, monoteísta, pero cristiana, católica, apostólica y romana, me está hablando de un ser que nos invita al perdón, nos invita al buen vivir, nos invita al bien vivir, al bien vivir, al bien hablar y al bien hacer. Y las manos ensangrentadas con todas esas personas, pues o sea, increíble que lo hayas puesto junto. No sé si tuviste Mm. esa intención en poner estas dos imágenes Pues no, no fue, juntas. no fue la intención, no fue la intención, pero la raíz es la misma, ¿no? Entonces tienes toda la razón. Lamentablemente no podemos compartir los enlaces si ustedes quieren para que la gente pueda verlos, pero si lo tratas de programar en este momento va a molestar mucho va a cargar mucho el internet y eso va a afectar. Pero digamos, estos 6.402 falsos positivos, al hacer esto yo me di cuenta, no son 6.402, son 6.000 y son 400 y son dos. Y esos dos, con estos dos símbolos, entonces llegas a tener en cuenta que una cifra dicha así, pero esos dos que pueden haber sido mis hermanos, eso es terrible, eso es terrible. Entonces, en una gota de agua se refleja todo el mundo. Entonces, en ese dolor, en esas gotas de sangre, en ese desarraigar los 6.402 en 6.000. Oye, mataron a 6.000 inocentes. No, 400 más. No, y los dos más que yo conocía. Entonces, yo creo que eso dice mucho y no quiero que sea como, mira, 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 sino como un interrogativo. No puede ser posible. Y lo que está aquí al lado, a la izquierda, fue durante un concierto de música clásica aquí en la iglesia, que la iglesia se llama Die Gedächtniskirche, que es una ruina en el centro de Berlín, una ruina que quedó como memorando la guerra para que todo mundo al pasar por el centro vea esa ruina y los afectos de la guerra. Y hoy en día estamos en la misma. Entonces eso fue una inspiración que me llegó. Yo no digo inspiración, me urgió articularlo de alguna manera, que hoy tenemos un Jesucristo que o puede ser un Mohammed, puede ser un Buda, eso solamente que lo estamos quemando, sacrificando, es el ser humano, ¿no? Entonces en ese momento yo dibujé eso, pero lo que tú dices es si el arte es político. El arte en sí no es político, en mi parecer. Si tú eres
si tú eres auténtico, si tú eres sincero en lo que haces, el arte llega a ser político. Porque si tú sientes la necesidad de decir, ay, juema chica, eso no es posible que siga ocurriendo, entonces llegas a hacer cosas que, digamos, esta también es, digamos, esa cara pálida de un payaso que todo tiene menos alegría, que es lo más triste. Lo más triste en el mundo es tratar de hacer humor fuera de esa música del payaso, ¿no? Que está sufriendo por el amor que no recibe, está desgarrándose, tiene el corazón roto y está tratando de darle alegría a los demás y no lo logra, ¿no? Entonces, that's how news on Gaza make me feel, ¿no? Y esta la vas a ver alguna vez, que está bajo una tenda de circo. Es el circo que son las noticias hoy en día. Es prácticamente un circo que nos llega todos los días a los hogares. Esta, por ejemplo, es Luz Eterna, alguien moribundo. Y esta es una expresión, la izquierda, que son prácticamente como pequeñas moléculas. Somos todos moléculas, ¿sí? Somos relacionados los unos con los otros, pero cada uno se cree individuo y estamos haciendo un ridículo, creyendo cada uno con sus propias pretensiones, con sus propios egos. Ahí le escribí High Society Dance of the Volcán, ¿no? El baile sobre el volcán, ¿no? Entonces son cosas de expresión muy diminutas, pero que tienen un sentido mucho más profundo. Y por eso yo digo al final que espero que no pasen desapercibidas, ¿no? Esto, digamos, es Dirty Money. Ahí prácticamente ves en un cuadrito muy pequeño la soledad que lleva a la prostitución, la manera inaceptable de vivir de mucha gente que solamente con el dinero tratan de compensar la soledad. Pero hay otras cosas que solamente tiene que ser con la belleza, como este cisne que es Starry Starry Night. Es la música de Don McLean, que habla del sufrimiento de Vincent Van Gogh, un amante de la belleza. Entonces, combinar esa calma de un lago en la noche con un cielo estrellado, con una de las cosas más bellas, un cisne que ni siquiera logro captar, sino solamente la idea de un cisne. Y aquí viene la izquierda: The art of listening is a very individual experience. Es prácticamente invitar a cada uno a ser parte de esa experiencia muy individual. Total. Bueno, ya estamos llegando un poco al final de esta conversación y yo quisiera cerrar un poco con hacia dónde sientes que se dirige tu exploración artística ahora que el tiempo y la tecnología te permiten jugar sin las precisiones del mercado tradicional. Tú eres libre, tú eres un artista libre, tú eres un artista que no está compitiendo con el mercado. ¿Para dónde vas? ¿Crees que tienes...? Sí. Y tampoco intereses comerciales, porque gracias a Dios no hay necesidad por ese lado. Pero yo creo que crear conciencia, pero no de la manera, ay, tú eres culpable, sino crear conciencia de estar consciente de las cosas que ocurren en este mundo. Y hay mucha gente que está desesperada por la falta de esperanza. Digamos, aquí, en el momento que Colombia decidió prohibir las corridas de toros, que es un arte pues que se considera algo muy bello, yo sentí el urge de hacer este dibujito, ¿no? Un toro, la belleza de un animal, de una bestia bella, pero que es torturada para el placer de algunas personas, ¿no? O el maltrato de la palanquera o de las negritudes, ¿no? Entonces son cosas que llevan. Entonces, ¿a qué nos lleva? Yo creo que nos lleva a distanciarnos de alguna gente que dice: yo no tengo las posibilidades de hacer cosas buenas en este mundo. Es una mentira. No has encontrado lo que te apasiona por hacerlo. Pero yo creo que todo el mundo tiene la oportunidad, todo el mundo tiene la forma de cómo hacer bien, de cómo tomar influencia de lo que estamos haciendo, y de cómo invitar a hacer posible que otros compartan con nosotros.
¿no? Entonces yo creo Sí. que estamos siendo los protagonistas de nuestro propio destino. Por eso decía que la felicidad no es algo que le cae a uno en las manos de chiripa, sino que toca elaborar, ¿no? Pero toca caminar ese camino, fíjate tú. Y Toca el que caminar. camina soy yo. O sea, yo soy la que me pongo los zapatos. Yo soy la que camino ese camino. Y con esos zapatos es que voy en busca de. Em, bueno, aquí veo una cantidad de referentes, ¿no? O sea, lo clásico, la música, tu vida en Berlín, etcétera. Yo quisiera que cerraras un poco con em, cómo, cómo vemos esto en tus redes. O sea, porque es que tienes un canal que es tiene contenidos varios en tu propio canal. Y entonces ahí haces todas las actividades y nos muestras todas las actividades que haces eh, con el canal. Y a mí me parece que la comunicación es un arte también. Entonces, ¿cómo has venido comunicándote a través de la enseñanza del alemán, a través de todas estas imágenes? ¿Y qué ha pasado con eso? Cuando tú recibes un mensaje de alguien, eh, ¿qué respuesta tienes en ti? En ti. Y hay otra cosa que quiero tocar y son que en algunas de esas tú pones unos emojis, las caritas y los dibujitos que hoy nos comunican sentimientos, a lo cual tengo que decir que desde que el inicio, como por allá en el 2003 que empecé yo a manejar esto, yo decía que los sentimientos se estaban volviendo a este dedo, porque cuando uno escribía, yo escribía con sentimientos, pero además ponía la carita y además ponía la manito y además ponía la sonrisa y además ponía... Y entonces el texto que uno escribía sobre el celular o sobre el computador, la sensibilidad del sentimiento estaba en los dedos. Entonces, esas dos preguntas, o sea, ¿cómo te sientes cuando alguien te dice, oiga, divino lo que hizo, o oiga, no me gustó? Y cómo estos emojis que tú estás también poniendo ahí en tus imágenes y en los títulos que pusiste, son referentes de emociones. Bueno, una observación que he tenido que me parece muy simpática y muy llamativa es cuando yo busco un emoji que está con satisfacción, que está sonriendo, yo sonrío yo mismo. Me he dado cuenta que al poner algo triste, la cara se me pone triste. Estoy buscando. Entonces, es una cosa recíproca y yo creo que los emojis, si se utilizan como una cosa que complementa lo que estás diciendo, articulando, me parece una cosa buena. Si nos limita en nuestra expresión porque no somos capaces de articularlo, pero claro, casi siempre que estoy mandando un emoji está combinando con algo escrito, con alguna musical. Yo creo que hoy en día hay tantas formas de articularse y yo creo que es importante estar muy consciente qué hace conmigo y qué hace con el que recibe este mensaje, de qué manera. Entonces, si alguien me pregunta o comenta sus temas, pues el todo es que yo me doy cuenta también por el canal de YouTube, por eso me encanta poner cuánta gente está percibiendo eso, a cuánta gente le está llegando, ¿no? Yo cerré los comentarios del canal de YouTube para no tener ese impulso de que me están, que hay un diálogo, sino que el diálogo quede en otras esferas, que no solamente sean esos comentarios. Por eso activamente cerré los comentarios, pero estoy consciente de que son piedritas, son mensajes en botella que alguna vez llegarán, ojalá, y son solamente catalizadores de conciencia, de percepciones, que ojalá logren poner una semillita aún más positiva en el mundo que estamos viviendo. Sí, así es, y creo que cerramos con ese broche lindo de sembrar con palabras positivas, de sembrar del mensaje en la botella, de la piedrita que no sabemos a qué orilla va a llegar y que efectivamente
demuestra cómo tu intencionalidad no es mirar quién te dice y quién te aplaude, pero sí saber que los mensajes llegan, porque afortunadamente tenemos como ese número de vistas. Ahora, cuando uno va a ver las estadísticas, pues se quedan 3 segundos, 3 minutos o no lo sabemos. Estas conversaciones son conversaciones largas y a lo cual insisto en que las seguiré haciendo largas. No voy a partirlas ni las voy a cortar, porque creo que este es un contenido con propósito y sentido, y que el que quiera escuchar, escuchará, y el que no, pues se irá a los 3 minutos. Las tarjetas musicales que tienes son unas tarjetas que duran lo que uno quiere atender, ¿no? O sea, las puede ver varias veces o puede verlas una sola vez y quedan en la memoria. Llegaron a esa otra orilla, es esa piedrita o es esa botella o es ese mensaje que llegó, ¿verdad? Entonces, las dos cosas en estos contenidos hoy digitales y en este mundo digital, porque aunque tú y yo no nos conocemos de manera personal todavía, ya tenemos una amistad y sabemos que nos chateamos por WhatsApp y sabemos que nos hablamos por aquí, y hay esa cercanía de convivencia y de amistad. Entonces, pienso que todo esto que hoy hablamos encierra un poco esa intención de la virtualidad, que es cercanía. Entonces, 3 mensajes lindos. El mensaje que llega en la botella o en la piedrita a la otra orilla, la cercanía de esta nueva tecnología y el uso de la tecnología para darle colorido a la figura, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Sí, y teniendo en cuenta, tú te das cuenta que esas postales musicales todas tienen en cuenta la rapidez de nuestro mundo hoy en día, y todas no suben de los 28 segundos, son 28 segundos, menos de medio minuto. Entonces tiene eso en cuenta, y la posibilidad de llegar a lugares. Entonces me encanta tener esa posibilidad y tener pues la libertad de la vejez, de no tener que preguntar a nadie permiso para expresarse, de no tener miedo de hacer el ridículo si es necesario, pero también después de una charla contigo también quedo siempre con una pequeña inseguridad de ser, ¿qué le quedamos debiendo a nuestra audiencia? ¿No? ¿Qué no Claro. tocamos? Es un campo muy vasto, muy... Pero fíjate que aquí tengo la pregunta exacta para que cerraste, que no la hice, pero la acabas de responder. El arte a los 72, creo que tiene 72, ¿verdad? Sí. Se dice que un artista nunca se retira, solo cambia de ritmo. A tus 72 años, ¿cómo vives este modo retiro? ¿Es un espacio de mayor libertad creativa o de reflexión sobre lo ya construido? Acabas de responder esta pregunta y es sentirte libre. Tú no tienes que pedirle permiso a nadie. Y este medio nos da esta posibilidad, no le tenemos que pedir permiso a nadie. Claro, el algoritmo es nuestra como como nuestro ¿cómo juez. como nuestro juez, el algoritmo es nuestro juez, pero la Pero verdad mira, es pero que Constanza, yo el algoritmo lo aprecio solamente ¿por qué? ¿Por qué quiero el algoritmo? No porque hace eso que estoy mandando accesible a más gente. Yo le digo a mi gente cuando estamos en clases, yo tengo un grupo de WhatsApp que son 650 personas que están aprendiendo alemán conmigo, gratuito desde hace muchos años, y les digo, si ustedes quieren dar un like, no lo den por decir, que no, si les gustó y les ayuda y es práctico para ustedes, lo hacen accesible a otras personas con el algoritmo. Pero al mismo tiempo, tú y yo tenemos la libertad de quitarle el poder al algoritmo, decir, me importa un carajo. así es. Entonces, con ese cierre, a tus 72 y a mis 64, vamos a seguir haciendo el contenido que queramos, por supuesto, lo que se nos dé la gana. Así lo cierro, y que sean muchas
postcards musicales y muchos otros piezas que quieras, que puedas hacer para que tengamos ese recuerdo tuyo. Mil gracias y hasta la próxima. Para todos, un gran abrazo. Gracias por su audiencia, a quienes nos escuchan, y gracias por sus comentarios amables, que siempre los recibo muy bien. Un corazón, exactamente el emoji. Mil y mil gracias y hasta la próxima. Gracias, Jaime. Gracias, querida Constanza. Un abrazo. Te agradezco mucho. Gracias.